de 2020, el año que todos pensaban que estaría lleno de grandes avances tecnológicos, médicos y científicos. Sin embargo, un extraño virus empezó a propagar por la ciudad de Wuhan, una ciudad al oeste de China. Los medios decían que el causante provenía de la ingesta de animales exóticos. Sin embargo, la verdadera razón se debía al error en la contingencia de experimentos biológicos del laboratorio que se encontraba en dicha ciudad. Un virus tan potente que provocó una pandemia global y más de 6.000 millones de muertos. Redujo la población a poco menos de la mitad en tan solo 4 años. Cuando el virus comenzó, el gobierno chino construyó rápidamente decenas de hospitales para atender los casos y puso en cuarentena al país entero, a pesar de todas las pérdidas económicas que representaba dicho acto, pues China siempre fue la fábrica del mundo. China, el único país que sabía lo que pasaría y decidió no advertir a las naciones. Trataron de contenerlo a su manera, pero fracasaron. Meses después de los primeros infectados, el virus comenzó a mutar, expandirse, enfermar y matar más personas rápidamente, y como había sido programado por el programa de armas biológicas chino. Científicos de Estados Unidos dieron a conocer imágenes escalofriantes de cómo se veía el virus después de su mutación. Miles de figuras demoníacas moviéndose por la sangre de las personas infectadas. Se descubrió que los virus sí están vivos, o por lo menos, este lo estaba. Al mismo tiempo, las iglesias abrahámicas alertaban del fin del mundo a sus creyentes. Decían que el ángel de la muerte rondaba el mundo. China fue el primer país en caer. Muertos se empezaron a levantar y recorrer las calles. Al inicio, los militares custodiaban los hospitales y puntos estratégicos en las grandes ciudades, pero los muertos eran demasiados y comenzaron a infectar y convertir a los demás. China se quedó sin defensas y sin gobierno. Su presidente se suicidó ante la gran presión por la que pasaba el país. Por transmisiones de auxilio en internet nos enteramos de la agonía de los pocos sobrevivientes chinos, los cuales, a los días sin comida ni agua, perecieron al igual que los infectados. Estados Unidos, Rusia, India, Japón, Reino Unido, Alemania, todos los países se unieron para ayudar a China a contener el virus y a las personas muertas que caminaban, asesinando a su paso a todo el que se pusiera en su camino, pero era demasiado tarde. Así que pusieron una gran muralla alrededor del país para contener a los muertos dentro. Aviones bombardeaban a las ciudades, pero no era suficiente. Los muertos avanzaron hasta Vietnam, Pakistán e India, quienes no los pudieron contener y también cayeron. Rusia, junto a Estados Unidos, tomaron la decisión de lanzar 70 bombas nucleares entre esos países donde aún quedaba gran número de sobrevivientes. Sin embargo, eran más las personas que apoyaban la turbia decisión. El mundo estaba en llamas. Era el fin, y todos lo sabían. Los países de Israel, Irán, Siria y Corea del Norte aprovecharon que todos los países estaban débiles para lanzar amenazas nucleares, por lo que Estados Unidos desclasificó armas construidas en el Área 51 que podían eliminar a cualquier objetivo que se planteasen. No era hora de guardarse nada. Estados Unidos aniquiló a Corea del Norte en cuestión de horas, con un arma tan devastadora que solo se veía en el cielo como un óvalo enorme de kilómetros de distancia, el cual provocaba un estruendo ensordecedor. Podía ir tan rápido como moverse de un país a otro en cuestión de minutos. El mundo y sus naciones quedaron boquiabiertas. Un arma que parecía sacada de la ciencia ficción. Muchos pensaban que en realidad era un arma alienígena, pues su tecnología parecía estar avanzada por 600 años al resto del mundo. Rusia quedó en silencio, mientras todos los países armados lanzaban bombas nucleares a los países infectados que seguían creciendo en número. Rusia y Estados Unidos tenían drones con los que vigilaban al mundo. La gente les llamaba los guardianes a esos robots. El internet, la televisión, la radio, todo cayó.
A veces estaba disponible por momentos, pero las guerras dejaron al mundo devastado. Pocos satélites quedaban y los que seguían funcionando eran usados por las Fuerzas Armadas y la medicina. Para este punto, el número de bajas superaba los 6.000 millones de personas. El mundo, hasta 2020, contaba con 7.500 millones. El virus había diezmado a la población. En el año 2027, por fin se pudo contener a los muertos y el mundo entero fue desinfectado por grandes máquinas voladoras que Rusia y Estados Unidos habían desclasificado. Las personas vivían al día, no existían los trabajos estables, los gobiernos mandaban suministros a las personas y éstas ayudaban en las labores que pudiesen. Los humanos eran vacunados para que no fueran infectados por el virus COVID-19 que al pasar los meses mutaba y se convertía en el virus denominado AstraZeneca. Hoy, año 2030, a 10 años después del comienzo de la infección, el mundo por fin tenía la esperanza de que volviese a ser como lo recordábamos. Estábamos a salvo, o por lo menos, eso es lo que pensábamos. Todo se estaba construyendo de nuevo. Las grandes fábricas del mundo volvían a funcionar. Los engranajes del mundo volvían a girar. Nos tomaría años recuperarnos y volver a ser el mundo que éramos antes de 2020. Pero entonces, grandes naves en el cielo comenzaron a aparecer. Las defensas de los países simplemente no respondían. Los radares no las reconocían y los disparos al aire se perdían en la nada, como si fueran succionados por agujeros negros. Nadie sabía lo que pasaba. Esa tecnología era superior. Era demasiado superior a cualquier cosa que los humanos pudieran crear o siquiera imaginar. Al parecer, el arma que utilizó Estados Unidos para combatir las guerras y el virus había llamado la atención de los alienígenas que la dejaron en este mundo. Ellos habían vuelto. Aquellos de los que nuestros ancestros nos advirtieron. Nuestra tecnología era insignificante y ridícula a su lado. Y a día de hoy, no sabemos cuál será nuestro destino. Pero descubrimos que una civilización humana aún más avanzada que nosotros y que existió hace 13.000 años fue aniquilada por estos seres y volvió a comenzar desde cero.